Muy bien, hermanos. Esta mañana voy a leer un pasaje de primero de Tesalonicenses en el Nuevo Testamento, la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pues, Juan Pablo, ¿puedes apagar todos los demás? Sí, porque estaba escuchando algo. Vale, primero de Tesalonicenses y voy a leer todo el capítulo. Es un capítulo breve. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pues, hermanos, durante estos días de cuarentena hemos experimentado muchos cambios en nuestras vidas. Hemos aprendido nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de ir de compras, por ejemplo, con los guantes y la mascarilla puesta, nuevas maneras de andar por la calle, manteniendo una distancia social de las personas a nuestro alrededor. Hemos aprendido incluso nuevas maneras de rendir culto a Dios por medio de reuniones en vivo, a través de live streaming. Estamos aprendiendo muchas cosas nuevas y la vida es así. La vida está llena de cambios. Algunos cambios son grandes y de poca importancia, otros cambios son de una importancia trascendental, con consecuencias que duran toda la vida. Pues en esta mañana quiero hablar sobre el cambio más importante que puede ocurrir en la vida de una persona. Y es el cambio que se ve resumido en una sola palabra. La palabra es la conversión. Conversión. Es una palabra bíblica, aunque en realidad se usa muy poco en la Biblia. De hecho, en el Nuevo Testamento, la palabra conversión se encuentra en un solo versículo, en Hechos 15 y el versículo 3. En este versículo, pues Pablo y Bernabé, su compañero de viaje en el primer viaje misionero, acaban de regresar de su primer viaje misionero y van a Jerusalén para asistir o para ir al primer concilio de la iglesia, el famoso concilio de Jerusalén. Y cuando llegan, ahí dan un informe a todos los hermanos acerca de lo que Dios hizo en su primer viaje misionero. Y leemos en el versículo 3 de Hechos 15. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria,
contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Hablaron de la conversión de los gentiles, tanto en Fenicia como en Samaria y también obviamente en Jerusalén, cuando llegaron a Jerusalén. Contaron todo acerca de la conversión de los gentiles. Y obviamente esta palabra conversión se refiere a este gran cambio que ocurrió en su vida, un cambio espiritual. Dejaron de adorar a los dioses falsos de Roma y de Grecia y cambiaron completamente de rumbo. Se dedicaron a adorar y a servir únicamente al Dios vivo y verdadero, al Dios de Israel, por medio de su Hijo Jesucristo. Y esta palabra conversión es una palabra interesante. En el griego es la palabra epistrofe, una palabra compuesta de dos elementos. La preposición epi significa en o sobre, y la palabra strofe, que significa girar o doblar. Entonces, una persona que se convierte, se gira sobre un punto. Digamos, piensa en una puerta, por ejemplo, una puerta cerrada. Cuando abres la puerta, esa puerta se dobla, se gira sobre una bisagra. Pues la persona que se convierte a Dios para en su camino, está yendo por un camino, sirviendo a dioses falsos, para de repente y se gira y empieza a andar en el sentido opuesto, hacia una media vuelta de 180 grados y empieza a andar por un nuevo camino. Y eso es lo que había ocurrido en la vida de los tesalonicenses. Es un cambio que tiene que pasar en la vida de cada uno de nosotros si queremos realmente vivir eternamente. Tenemos que ser convertidos. Y obviamente la conversión, pues hay una variedad en la experiencia de personas que se convierten al Señor. Algunos se convierten cuando ya son adultos y se convierten de un trasfondo muy oscuro. Quizá nunca habían recibido ninguna enseñanza cristiana en la niñez y llegan a ser adultos y se meten en las drogas, se meten en estilos de vida muy desordenados, muy llenos de dolor y angustia, van por un camino oscuro durante mucho tiempo y un día escuchan el Evangelio, se convierten y es una conversión dramática y atendido con mucha emoción. Hay otras personas que son criadas en familias cristianas y desde la niñez escuchan el Evangelio y de niños esas semillas se van sembrando en su corazón y puede que se conviertan a una edad tan tierna que posteriormente ni siquiera se acuerdan del primer momento cuando creyeron en el Señor, pero saben que su esperanza, su fe está puesta únicamente en el Señor. Entonces, la conversión tiene variaciones en cuanto a la experiencia subjetiva de las personas que se convierten al Señor, pero hay unos aspectos de la conversión que son universales. O sea, cualquier persona que se convierte verdaderamente al Señor, podemos decir, esto ha ocurrido en su vida. Como dice Cristo a Nicodemo, no es suficiente que una persona se haya criado en una casa de creyentes o con padres creyentes. Tiene que nacer de nuevo, como dice Jesús a Nicodemo, un hombre muy religioso, un hombre criado con la palabra de Dios. Y sin embargo, Cristo le dijo que tenía que experimentar un segundo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es exactamente lo que pasó en la vida de los tesalonicenses. Leemos acerca de su conversión en el capítulo 17 del libro de Hechos.
Pablo llegó a Tesalónica, la ciudad de Tesalónica, en su segundo viaje misionero con otro compañero de viaje que se llamaba Silas, aunque aquí en su primera epístola se refiere a Silvano, pero Silvano es la forma en latín del nombre Silas. Entonces Silvano y Silas es la misma persona. Entonces llegó a Tesalónica y como era su costumbre, Pablo fue a la sinagoga y primero empezar a predicar el evangelio a los judíos. Y un gran número de personas se convirtieron al Señor. Pero como ocurrió a menudo en el ministerio de Pablo, su predicación provocó una reacción de parte de la comunidad de los judíos. Y ellos, provocaron un alboroto en toda la ciudad y como consecuencia de este alboroto, Pablo y Silas se vieron obligados a marcharse de Tesalónica. Y después enviaron a Timoteo para que él pudiera ver qué pasaba allí, para que pudiera exhortar a los hermanos. Y cuando Timoteo volvió, les dio un informe muy alentador, porque los tesalonicenses se habían mantenido firmes y fuertes en su profesión de fe, seguían adelante en su fe, a pesar de todas las presiones y la persecución de los paganos a su alrededor. Y Pablo se sentía muy animado por lo que vio en ellos. Y en este primer capítulo habla de su conversión al Señor. Y lo que dice nos instruye, porque la verdad, lo que él dice aquí nos revela todo lo que va incluido en este milagro que es la conversión cristiana. En esta mañana y el domingo que viene, Dios mediante, quiero desenvolver todo lo que Pablo dice en este capítulo sobre la conversión. Y es interesante que Pablo realmente toca 4 aspectos de la conversión, que vamos a ver, 4 aspectos de la conversión. Esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de los 3 primeros aspectos y la semana que viene del 4º aspecto. Pero voy a mencionar los 4 aspectos de la conversión que Pablo menciona. Habla primero de la fuente de la conversión. Segundo, del fin de la conversión. En tercer lugar, de la forma en la que Dios produce en nosotros la conversión, la forma. Y al final, los frutos de la conversión. Entonces, es muy fácil recordar el bosquejo. Todas las palabras empiezan con F. La fuente, el fin, la forma y los frutos. Pero si preferís la letra M, os doy otro bosquejo. Nos habla del manantial de la conversión y después de la meta de la conversión, los medios de la conversión y la manifestación. Entonces vamos a comenzar considerando en primer lugar la fuente o el manantial de la conversión. Y en el primer versículo de este capítulo, Pablo menciona la fuente y también el fin de la conversión, la fuente y el fin de la conversión. 2 palabras. Y a ver si leyendo el versículo, si podéis ver cuáles son las 2 palabras en este versículo que hablan de la fuente de la conversión y el fin de la conversión. A ver si podéis ver. Son las palabras gracia y paz. Gracia y paz. Somos salvos, somos convertidos por la gracia de Dios a fin de que podamos experimentar paz con Dios y la paz de Dios reinando en nuestros corazones. Entonces vamos a considerar primero lo que dice sobre la fuente de nuestra conversión. La fuente es la gracia de Dios. Y Pablo está tan convencido
de que estos tesalonicenses solo se han convertido por la gracia de Dios, que comienza dando gracias al Señor por su conversión. Dice en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. No dice a ellos, mira, quiero agradeceros por convertiros al Señor Jesús. Os lo agradezco mucho, me da mucho gozo, me estás haciendo un misionero con éxito por vuestra cooperación conmigo. Gracias por convertirse. No, Él no les da gracias a ellos. Le da gracias al Señor, porque la conversión es de Dios. Es un milagro de Dios, es por gracia. Y esa palabra gracia, muchas veces decimos, la gracia es el favor inmerecido de Dios, el favor gratuito de Dios. Pero es más, es el favor que Dios muestra a las personas que han merecido lo opuesto. O sea, a personas que han merecido la severidad y el castigo de Dios. Y Dios, en vez de darles lo que sí merecen, les da lo que no merecen. Les da favor gratuito. Y eso es lo que los tesalonicenses habían recibido. Venían de un trasfondo muy oscuro, muy negro, porque en su vida pasada habían servido a los dioses falsos de Grecia y de Roma. Y habían participado en cultos asquerosos, llenos de inmoralidad sexual, llenos de sacrificios horribles. Habían vivido toda su vida en la amargura, el odio, sirviendo a Satanás, sirviendo a sus pasiones pecaminosas. Entonces, Dios, en vez de darles lo que merecían, que hubiera sido entregar a ellos a las consecuencias eternas de su pecado, en vez de darles eso, Dios intervino en gracia y hizo un milagro, les llamó a la salvación. Y ahora se encontraban en una situación bendecida, con Cristo como su Salvador, con Dios el Padre como su Padre reconciliado. Y Pablo sigue hablando de la gracia cuando en el versículo 4 habla de la elección. Y ahí está trazando su conversión a la verdadera fuente de su conversión, que es la elección divina. Dice en el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, todos ambos que habían experimentado en su vida su arrepentimiento, su abandono de la idolatría, su dedicación al Señor Jesús, todo se les había llegado como fruto de una elección en la eternidad. Sabemos que la elección es una doctrina, es una realidad muy misteriosa. No podemos entender, no podemos comprender el por qué Dios me ha escogido a mí para la salvación. Yo no te puedo dar ninguna explicación. Es un gran misterio. Está escondido en la mente insondable e inescrutable de Dios. Y sin embargo, aunque es una doctrina misteriosa, es una doctrina importante. Y no debemos descartar esta doctrina, por lo menos por tres razones. Primero, para el consuelo de los creyentes. Es de gran consuelo, si soy un creyente, es de gran consuelo saber que la fuente de mi salvación no está en mí, está en Dios y en el propósito eterno de Dios. Y si yo entiendo esto, puedo descansar en la seguridad de que el mismo Dios que comenzó la buena obra en mí, Él mismo la va a acabar. Él mismo la va a llevar a cabo a la plena madurez. Así que puedo descansar todo el peso de mi alma en el Señor que me llamó por su gracia. Segundo, la doctrina de la elección nos enseña a todos a humillarnos delante de Dios y a tener una santa
reverencia, un santo temor de Dios, porque veo que Dios es un Dios sublime, es un Dios incomprensible, y yo tengo que andar delante de Él con reverencia y con humildad, porque no puedo atribuirme a mí mismo mi salvación. La salvación es del Señor, es un don gratuito, y esta es la tercera razón por la que la Biblia nos habla de la elección, para que Dios reciba toda la gloria de nuestra salvación. Porque no podemos atribuir ni en parte ni en todo nuestra salvación. Todo viene de Dios. Entonces, Pablo nos habla primero de la fuente de nuestra salvación, en la gracia de Dios, en su elección divina. Y luego nos habla del fin. Y es esta segunda palabra, paz. Paz sean a vosotros. Dios nos ha salvado, nos hemos convertido al Señor con el fin de poder gozar de una relación pacífica con Dios. El creyente vive en la conciencia sublime y bendecida de estar en paz con Dios. Pero esa paz no es algo que nosotros hayamos logrado por nuestras obras y nuestros esfuerzos. Es algo que fue comprado por Cristo en la cruz. Y la Biblia lo declara de muchas maneras, en muchos versículos. Os voy a leer 2 versículos que hablan de la paz como una compra, algo que Cristo ha comprado, ha conseguido por su muerte. Dice Colosenses 1:20. Por medio de él, Jesús, Dios ha reconciliado consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es la sangre de la cruz la que consigue la paz con Dios. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por medio de esa sangre que derramó, Cristo mismo se ha convertido en nuestra paz. Él es nuestra paz. La paz no se halla en nosotros en absoluto, se halla en Él. Y esta es una gran noticia, que ni tú ni yo tengamos que hacer nada para lograr la paz con Dios. Pero sí tenemos que recibir esa paz. Esa paz que Cristo consiguió en la cruz, la tenemos que recibir. ¿Y cómo la recibimos? La Biblia dice claramente, es a través de la fe en Él. Y esta es la buena nueva que tiene que ser proclamada en todo el mundo. Dios ha enviado a su propio Hijo a esta tierra. Por medio de su sangre, Él ha reconciliado a los pecadores con Dios, ha conseguido la paz y recibimos esa paz solo y únicamente a través de la fe en Él. Es decir, de descansar el peso de nuestras almas cargadas de culpa y de pecado, descansar todo el peso de nuestras almas en este precioso Salvador que se nos presenta en el Evangelio como un Salvador dispuesto a recibir y salvar a todos aquellos que acudan a Él para la salvación. Qué buena noticia, hermanos. La verdad es un gozo para mí proclamar esta buena nueva, que podemos conocer paz con Dios. Y una vez que entramos en esa paz permanece. Dice Pablo en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está hablando de un beneficio duradero, un beneficio que disfruto todos los días de mi vida. Disfruto continuamente de la paz con Dios, porque habiendo entrado en esta paz, permanezco en esta situación. Es como, por ejemplo, estaba pensando en eso de la cuarentena, ¿no? ¿Cómo fue iniciado ese tiempo de cuarentena? Pues el presidente de España, Pedro Sánchez, proclamó un estado de alarma y después
hizo una declaración que se queden en casa. Y esta situación permanece hasta que el gobierno diga, pues ya se acabó el estado de alarma, ya pueden salir a la calle todos y la vida puede volver a normalidad. Pero después de esa declaración, pues estamos ahora encerrados en nuestras casas hasta que el gobierno levante el estado de alarma. Pues ahora, esto es lo que Pablo está diciendo, que Dios ha hecho una declaración. No es una declaración de estado de alarma, es una declaración de justicia. Nos ha declarado absueltos de toda culpa en Jesucristo. Y como consecuencia de esta declaración, gozamos de paz con Él. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que dure esta declaración divina. Y os digo una cosa, hermanos, va a durar toda la eternidad. Dios nunca va a revocar su declaración de justicia de todos los que han creído en Él de verdad. Están en paz con Dios ahora y para siempre. Este es el fin de nuestra salvación. Ahora, quiero hacer una pausa para que veamos la importancia de entender la fuente y el fin de la salvación. Si no entendemos bien la fuente y el fin de la salvación, vamos a desviarnos pronto en nuestra manera de llevar a cabo la gran comisión. Os explico por qué. Si no, yo no entiendo que la conversión tiene su fuente en la elección divina. Yo puedo sacar la idea de que es mi responsabilidad cómo las personas respondan al Evangelio. Y si no responden al Evangelio creyendo, arrepintiéndose y creyendo, pues la culpa la tengo yo. Y si esta es mi mentalidad, entonces voy a caer en la desesperación y voy a pensar, estoy haciendo mal, algo mal, tengo que cambiar el mensaje. Quizá es demasiado fuerte este mensaje, tengo que diluir el mensaje, tengo que evitar hablar de ciertas cosas. A lo mejor no debería hablar del juicio divino, a lo mejor no debería hablar del arrepentimiento. Estos no son tópicos muy populares. Y así voy a intentar ganar a conversos a través de una manipulación emocional, diluyendo el mensaje, usando trucos, usando tácticas psicológicas, porque pienso que todo depende de mí. Pero si yo entiendo que la salvación verdadera, la conversión real, viene de la elección divina, entonces voy a depender totalmente de Dios. Voy a entender que Dios tiene que llamar a sus ovejas. Yo no puedo llamar. Mi única tarea es ser fiel en declarar lo que Dios ha revelado. También tengo que entender el fin de la conversión, la paz con Dios, porque si no entiendo esto, entonces también voy a desviarme del mensaje. Y hay muchas iglesias hoy en día que se han desviado por varios caminos. Algunos piensan que el fin de la conversión es que yo viva una vida de perfecta salud o que yo viva una vida de prosperidad material. Y están predicando esto. Y se olvidan de que en realidad la razón por que Cristo ha venido a este mundo es para que los pecadores puedan ser reconciliados con Dios y gozar de paz con Dios y vivir en una relación pacífica con Dios. ¿Veis la importancia de este tema? Pero luego Pablo nos habla de la forma de la conversión, porque esa conversión que viene de la gracia de Dios y que tiene como fin la paz con Dios, viene de un modo especial, viene a través de ciertos medios. Y en este primer capítulo, Pablo menciona 3 medios que Dios usa para traer a las personas a la conversión. Usa personas, usa plegarias y usa proclamación. Y vemos esto en el caso de los tesalonicenses.
Ellos fueron salvados en primer lugar por medio de personas que Dios usó como los instrumentos en sus manos para llevarles las preciosas noticias de Cristo. Usó, en este caso, a Pablo, a Silvano y a Timoteo. Y es importante que entendamos esto, hermanos, que Dios ha encomendado la tarea de predicar el evangelio a los seres humanos, no a los ángeles. Fijaos, en Hechos 10, cuando un ángel apareció a Cornelio, no le predicó el evangelio. Le dijo, mira, hay un hombre que os va a predicar a ti y a tu familia buenas nuevas. Tienes que enviar para recoger a ese hombre. Se llama Pedro. El ángel se mantuvo mudo en cuanto al evangelio. ¿Por qué? Porque Dios ha entregado esa tarea de predicar el evangelio a los hombres. Y por eso, hermanos, tenemos que entender la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Pablo está convencido de que nadie llega a tener esa confianza gozosa en Dios y esa relación pacífica, reconciliada con Dios, aparte de la fe en Cristo. Pero ¿cómo van a llegar a la fe en Cristo si no han escuchado las buenas nuevas acerca de Él, como dice en Romanos 10? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que los tesalonicenses llegaron a la conversión a través de esos instrumentos humanos que Dios usó, pero también a través de las plegarias de esos instrumentos humanos. Pablo dice aquí, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de vosotros. Entonces, Pablo hacía memoria de los tesalonicenses, oraba por ellos. Podemos estar seguros que él empezó a orar por ellos aún antes de su conversión. Cuando él llegó a la ciudad de Tesalónica, leemos en Hechos 17 que Pablo pasó 3 semanas predicando en la sinagoga, 3 días de reposo, discutiendo con los judíos, proclamando a Cristo como el Mesías. Y podemos estar 100% seguros de que durante estas 3 semanas en las que Pablo estaba allí predicando, cuando llegaba a casa de noche, estaba a rodillas, clamando a Dios, orando a Dios, Señor, dame almas, que el evangelio entre en los corazones de estos preciosos tesalonicenses. Y Dios contestó sus oraciones. Hermanos, es importante que entendamos eso, que la conversión de almas normalmente no viene si la iglesia no está orando. Dios ha establecido la oración como preludio al movimiento de su espíritu en los corazones de los hombres. De hecho, la oración de la iglesia es la primera evidencia de que Dios está moviendo, de que Dios está llegando con gracia a un pueblo necesitado. Hay una historia que se dice acerca de Spurgeon, ¿no? Uno de los grandes predicadores del siglo XIX en Londres. Y dicen que cuando personas llegaban de otros países, llegaban de lejos para el culto en el tabernáculo metropolitano donde Spurgeon predicaba, a veces Spurgeon recibía personalmente a esas personas y antes del culto les decía, ahora, hermanos, quiero mostraros el central de poder de esta iglesia. Y bajando unas escaleras llegaron al sótano y ahí había un grupo de personas orando fervorosamente por el culto, por la bendición de Dios sobre la palabra. Y Spurgeon se refería a ese sótano como el central de poder de la iglesia y atribuía, humanamente hablando,
el éxito de su ministerio a ese ministerio fiel de oración de parte de los miembros de la iglesia, que estaban orando por él, oraban por la palabra y vieron grandes cosas. Hermanos, la oración es un medio importantísimo para la conversión. Y finalmente la proclamación. Dice Pablo, ¿cómo sabía que estos tesalonicenses habían sido elegidos por Dios, escogidos para la salvación? Dice en el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Sabía que eran escogidos por su respuesta al evangelio. Entonces, si vamos a ver conversiones, tenemos que proclamar el evangelio. Tenemos que proclamar el evangelio. ¿Qué clase de predicación bendice Dios para la salvación de los pecadores? 3 palabras, o 3 expresiones que podemos usar. Tiene que ser una predicación cristocéntrica. Dice, prediqué el evangelio, las buenas nuevas. Vemos en todas las épocas de la historia que cuando Dios ha derramado en abundancia la bendición de su Espíritu Santo sobre una nación, sobre un pueblo, siempre estaba en conexión con una proclamación cristocéntrica del evangelio. Una proclamación de la persona y la obra de Jesús, levantando en alto a Cristo como el Señor y Salvador soberano, el único mediador entre Dios y los hombres. Una predicación que se gloriaba en las excelencias, las virtudes, los atributos de este Salvador que Dios ha enviado al mundo. Él ha venido como un Salvador para salvar al mundo. Y lo que quiere decir la expresión el mundo, está viendo la humanidad en toda su diversidad. Es decir, Cristo no vino para salvar una sola clase de persona. No vino solo para salvar a los judíos y dejar fuera de la salvación a los gentiles. No vino a salvar solamente a digamos, las personas religiosas. Hay 2 clases de pecadores en este mundo. Algunos son como el hijo pródigo, que viven en vicios muy groseros y viven vidas muy evidentemente inmorales y pecaminosos. Pero luego hay pecadores como el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Personas muy morales, muy farisaicas, muy religiosas, y ellos también necesitan la salvación. Y la única forma de predicación que Dios va a bendecir para la salvación tanto de los hijos pródigos como de los hijos mayores es una predicación cristocéntrica del evangelio, proclamando a Cristo. Segundo, una predicación apostólica. Fijaos, Pablo no dice, yo os predico el evangelio. Dijo, yo os predico nuestro evangelio. Nuestro evangélico. Este nuestro se refiere a los apóstoles. Pablo mismo era un apóstol. Él había recibido su mensaje directamente de Cristo por revelación divina. Hermanos, la tarea más importante, más solemne de cualquier predicador es esta: asegurarse de que lo que está predicando se conforma 100% al mensaje revelado a los apóstoles. No podemos quitar nada ni añadir nada a ese mensaje. Tenemos que presentarlo tal y como se encuentra en las Sagradas Escrituras. Pero podemos tener una predicación cristocéntrica, una predicación apostólica, y aún así no es suficiente. No es suficiente. Hay otro elemento. Tiene que ser también una predicación acompañada. ¿Qué quiero decir con esta expresión? Es decir, no podemos predicar
este mensaje y que tenga un efecto beneficioso en la vida de las personas, a menos que Dios mismo descienda de lo alto y acompañe esta proclamación con el poder infinito que creó el universo. Nada menos de eso es necesario. Necesitamos el poder de Dios. Es lo que dice Pablo, dice nuestra palabra, no llegó a vosotros en palabras solamente. Tristemente, el Evangelio llega a los oídos de muchas personas en palabras solamente. Entra por un oído y sale por el otro. No hace ningún impacto en sus vidas. Es como ese camino duro del que Cristo habla en la parábola del sembrador. Las semillas cayeron en el camino y pronto los aves del cielo se la comieron, porque era un camino duro, la semilla no podía echar raíces y dar fruto. Pero en el caso de los tesalonicenses no fue así. La palabra les llegó con poder, el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Y como fruto de ese acompañamiento del Espíritu Santo con la palabra, ellos resucitaron espiritualmente. Yo creo que la ilustración más clara en la Biblia de esta realidad es la resurrección de Lázaro. La palabra dice que Lázaro había estado en la tumba 4 días cuando Cristo llegó a su tumba y ya hedía. Y podéis imaginar el mal olor cuando rodaron esa piedra, quitaron la piedra de la tumba y los olores asquerosos que salieron de allí, porque ya estaba descomponiéndose ese cuerpo. Y si tú o yo nos hubiéramos puesto delante de esa tumba, podríamos haber gritado todo el día y toda la noche: Lázaro, ven fuera, Lázaro, por favor, ven fuera. Y os aseguro, hermanos, que nada habría ocurrido, porque nuestras palabras no tienen ese poder. Pero Cristo vino en la plenitud del Espíritu. Dice la palabra que al Padre a Él da el Espíritu sin medida. Y cuando Él dijo, Lázaro, ven fuera, esa palabra fue acompañada de todo el poder de Dios y de repente aparece en la puerta de esa tumba un hombre todavía con las vendas puestas en sus manos y su cabeza. Un hombre levantado, resucitado de entre los muertos. Hermanos, este es el poder que necesitamos, nada menos. Necesitamos el mismo poder que acompañó las palabras de Jesús para levantar a Lázaro. Ese es el poder que necesitamos para que nuestras palabras tengan un impacto en el corazón de personas muertas en sus pecados y sus delitos. Entonces la palabra les llegó con el poder del Espíritu Santo y les llegó, dice Pablo, con plena certidumbre. Porque cuando Dios nos quita el velo del corazón, ese velo que está ahí por el pecado, vemos por primera vez la gloria de Cristo. Y no podemos hacer otra cosa que ir corriendo a Él con una seguridad de que Él es el Salvador que necesitamos. No sé si habéis visto una vez en YouTube. Os recomiendo una cosa, si no lo has visto, es precioso verlo. Pero hay vídeos en YouTube de personas que nacieron con ciegos a los colores, que no pueden ver los colores. Ven todo en blanco y negro. Pero ahora han inventado unas gafas que las personas que no pueden ver colores pueden ponerse esas gafas, yo creo que se llaman gafas e-cromos o algo así, cromos, y de repente ven por primera vez en su vida colores. Nunca habían visto colores. Y es precioso ver los vídeos de esas personas, porque casi siempre, el momento que ponen esas gafas y ven el mundo a su alrededor, empiezan a llorar. Y empiezan a decir cosas que, ¡qué hermoso! Porque por primera vez en sus vidas están viendo algo que nunca habían visto.
Pues esta es la conversión, hermanos. Dios nos quita este velo por el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones y vemos por primera vez la hermosura de Cristo y no podemos hacer otra cosa que ir corriendo a Él, porque vamos a Él con la plena certidumbre de que Él es el Salvador que necesitamos. Y cuando esta conversión ocurre, hay frutos. Y por la gracia de Dios, la semana que viene vamos a ver cuáles son los frutos de una verdadera conversión. Pero espero que hayáis visto en esta mañana, hermanos, la importancia de entender la fuente y el fin y la forma de la conversión. Porque si no vemos estas cosas, vamos a tener una forma de predicar el Evangelio, de llevar a cabo la gran comisión antropocéntrica, centrada en el hombre. Y esto no es lo que Dios bendice. Nuestra proclamación del Evangelio tiene que ser una proclamación teocéntrica, centrada en la gloria y el poder y la suficiencia de Dios, confiando en su elección divina, que Dios tiene ya un pueblo escogido y Él va a llamar a cada uno de sus ovejas, pero las va a llamar de cierta forma y es siendo fieles a llevar el Evangelio apostólico, bañado en oración, sin pelos en la lengua, sin quitar, sin añadir nada, proclamando a Cristo, levantando a Cristo en alto. Esto es lo que Dios bendice. Y tenemos que entender esto si vamos a ver a personas convirtiéndose de verdad al Señor. Que el Señor añada su bendición a esta palabra. Amén. Muy bien.